Hablar de la integridad es hablar acerca de una de las virtudes que cruza toda la Biblia. Toda la Biblia habla acerca de esta tremenda palabra que es integridad. Y cuando nos preguntamos qué es la integridad, nos damos cuenta del valor de estar íntegro, de estar completo, de no tener grietas, de no tener fisuras, de no tener máscaras delante de los ojos de Dios. Y qué hermoso es poder pensar que como templo del Espíritu Santo, nosotros somos templos del Espíritu de Dios. Cuando recibimos la salvación eterna del alma, también recibimos con ello la presencia bendita de Dios en el Espíritu Santo, que puede hacer que cada uno de nosotros seamos templo para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver este tema, el templo del Espíritu Santo, que es cada creyente, con la integridad? Es que justamente allí está el secreto, de que en lo íntimo, de que en lo secreto, esté la presencia de Dios llenando aquel lugar y no permitiendo que haya basura, que el templo, la luz se apague, que el incienso no se queme, que las puertas estén quemadas y cuántas otras enseñanzas que nos indican que el pueblo de Dios había abandonado el templo. Ahora, en esta ocasión yo quisiera compartir con ustedes una de las porciones del Antiguo Testamento que nos habla acerca de la integridad que debe tener el templo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, no nos pertenecemos a Dios, Dios vive en nosotros y por eso ese templo no debe tener grietas, no debe tener fisuras. Fíjese qué importante que es para un dique de contención de agua una grieta donde se comienza a filtrar el agua, una grieta donde comienza a pasar la humedad y comienza a romper aquel dique de contención hasta el momento tal de que la presión que tiene el agua comienza a destruir todo aquello que detiene el cauce del agua. Así es la vida del creyente. No necesitamos tener grietas ante la presión que recibimos, ante la presión de las pruebas, ante la presión de la adversidad, de la depresión, de la angustia, de los pecados escondidos. No debemos dejar que ninguna de esas grietas pueda provocar males mayores en la vida de los creyentes. Por eso yo quisiera compartir con ustedes en esta hora, en este tema de la integridad, esta porción que se encuentra en el libro de Segunda Reyes, capítulo número 12. En la antigüedad el templo estaba abandonado, en la antigüedad el templo había sido dejado de lado y Dios vuelve a decir, mire, el templo necesita ser íntegramente reparado para la gloria de Dios. Leemos allí la palabra de Dios, capítulo 12 de Segunda Reyes, el versículo 1. Dice así la Biblia, la santa palabra de Dios. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén, y el nombre de su madre era Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Qué interesante este dato que nos da la palabra, porque justamente Joás es un hombre, un rey que reinó sobre el reino del sur, pero fundamentalmente él reinó dirigiendo su mirada a Dios mientras lo dirigió el sumo sacerdote Joiadas. Esto es muy importante porque su vida fue un ejemplo mientras lo dirigían. Pero una vez que el sacerdote Joiada murió,
este rey se inclinó hacia los ídolos, perdiendo todo lo que había hecho. Por eso que es importante que nuestras vidas sean guiadas por Dios, en una fe propia, no una fe prestada, no obligado, no una fe que nos obliguen a hacer cosas, sino una fe que nosotros encontremos al Salvador en estas mismas palabras, en esta misma Biblia, la palabra de Dios, y encontremos la vida, la verdad, el camino para poder vivir una vida íntegra, no obligada, no dirigida por los hombres, sino que nuestras vidas puedan ser para glorificar el nombre de Dios. Y dice así la Biblia, la palabra de Dios: con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Aún todavía había personas que tenían ídolos fuera del tabernáculo de reunión. Y entonces dice, versículo 4, Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, y el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de la mano de los familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Dice, pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Y llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, y esta es la pregunta central que tiene la palabra de Dios para este mensaje, dice, ¿por qué no han reparado las grietas del templo? ¿Por qué no han reparado? 23 años habían pasado y las grietas todavía no estaban reparadas. Dice, ahora pues, no toméis más del dinero de vuestros familiares, dice, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Versículo 11 dice, y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y los que tenían a cargo la casa de Jehová, y ellos gastaban en pagar a carpinteros, a maestros, reparaban la casa de Jehová, albañiles y canteros, en comprar la madera y la piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y todo lo que se gastaba en la casa de Jehová era para repararla. Qué extraordinaria porción para nosotros, para hablar de la integridad de un templo. Es verdad que en ese momento el rey comienza a fijarse, a darse cuenta que el templo está abandonado, que el templo ha sido dejado de lado, no es una prioridad para el pueblo, y por eso llama a los sacerdotes, y por eso llama a aquellos que estaban dentro de ese servicio para que pudiesen reparar la casa de Jehová. Pero sin embargo, después de repetirla una y otra vez, 23 años han pasado y uno no ha cambiado, uno no ha puesto la mira en las grietas, no ha reparado las grietas que pueda tener. Yo no sé qué grietas pueda tener mi templo, mi vida, mi corazón, no sé qué grietas pueda tener. Pero ¿cuántas veces hemos venido a escuchar la palabra? ¿Cuántas veces la palabra nos ha quebrantado el corazón, ha limpiado la vida, ha transformado la mente, ha quitado el pecado, y sin embargo las grietas siguen allí 23 años hasta el momento que dice el rey, bueno, hasta aquí vamos a llegar, vamos a cambiar, vamos a tener un cambio profundo en nuestras vidas, porque necesitamos cambios que lleven la vida a rendirse completamente a Dios. Fíjese que el rey pone su mira en las grietas, los sacerdotes están allí esperando 23 años, hasta el momento que dice el rey, bueno, vamos a cambiar, porque este es el momento, esta es la hora, tal vez esta es la hora del mundo, es la historia del mundo donde necesitamos tener un cambio profundo, una consagración de nuestras vidas, una rendición completa de nuestro corazón, porque es la hora donde Dios nos está diciendo, reparen las grietas. Y entonces el pueblo
es conmovido y comienza un trabajo extraordinario y todo el dinero que trae el pueblo es para reparar las grietas y allí hay personas de diferentes características, de diferentes profesiones, de diferentes actividades que comienzan a trabajar para reparar las grietas, dice el versículo 15, y no se tomaba en cuenta a hombre entre aquellos a que se les daba dinero en las manos. ¿Por qué? Porque dice, lo hacían con fidelidad. Era íntegro el trabajo que se estaba haciendo porque había integridad en el corazón. Pero qué importante es en este momento decir, Señor, aquí está mi templo, aquí están mis grietas. Señor, quiero reparar las grietas de mi corazón. En esta porción yo quisiera compartir con ustedes 4 cosas muy sencillas que tiene la palabra de Dios para nosotros. 4 cosas que son muy sencillas que salen de esta porción tan hermosa que tiene la palabra para hablarnos de integridad. Y ellas son, en primer lugar, la indicación del rey. En segundo lugar, la indiferencia de los sacerdotes. En tercer lugar, las imperfecciones que tenía el templo. Y en cuarto lugar, el impulso que tomó el pueblo para reparar las grietas. En primer lugar, yo quisiera compartir las indicaciones del rey. Qué extraordinaria figura es esta, que el rey vio las grietas más secretas que tenía el templo, cosa que los sacerdotes no pudieron ver. Porque la Biblia dice que este Rey de reyes, Señor de señores, está mirando a los justos y a los injustos. Los ojos de Dios están sobre las grietas más secretas del corazón del ser humano. Podemos llegar hasta este momento con tantas grietas en el alma. Podemos llegar a este momento con tantas fisuras, con tanta falta de integridad en nuestro corazón, en lo más íntimo, en nuestras relaciones personales, en las relaciones con nuestros seres queridos, en los matrimonios, en las adolescentes. Pero el rey está mirando lo que los hombres no ven. Por eso el tema de la integridad es un tema que va a lo más secreto del alma. No tiene que ver con el diablo, no tiene que ver con lo externo, no tiene que ver con el mundo, tiene que ver con mi relación personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores, cuya mirada está puesta sobre los buenos y sobre los malos. Es que uno de los nombres que tiene Dios en el Antiguo Testamento es el Roi, el viviente que me ve. Allí donde está lo más secreto, allí donde está lo más íntimo, allí donde está lo que yo quiero esconder de los demás, allí donde Dios lo sabe todo, dice el salmista, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes qué hay en mi lengua antes que yo hable. Tú sabes de mi levantarme y de mi sentarme. Tú sabes, Señor, de mi caminar y de mi descanso. Tú has puesto tu mano sobre mí y yo no pudiese escapar a ningún lado sin que tú me veas, porque yo pudiese ir hasta lo más alto y poner allí mi vida y allí estás tú, y en lo más profundo poner mi asiento allí y allí estarás tú. Tomaré las alas del alba para cruzar el océano, ir al otro lado del mar, y sin embargo allí está tu mano. No puedo huir de Dios, yo no puedo escapar de Dios. ¿Cuánta gente quiere escapar de Dios? ¿Cuánta gente quiere huir de Dios? ¿Cuánta gente quiere tapar grietas? ¿Cuánta gente quiere tener una doble vida, pecados escondidos? Personas que aman pecar escondidos, pecados mimados. ¿Cuánto necesitamos entonces de saber de que este Rey soberano es el que tiene sus ojos abiertos
y nada escapa a su tremenda mirada. Dice un coro que cantamos: Señor, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Cuando uno habla de la integridad, habla de este templo que ha sido tomado por Dios, el templo del Santo Espíritu de Dios. Y qué extraordinario que podamos hablar de que los ojos del Rey están mirando cada grieta, cada fisura, cada secreto que hay en el alma, para podernos decir en esta hora: repara la grieta, repara la grieta. Pero en segundo lugar, no solamente la indicación del Rey, sino que en segundo lugar, en esta porción tenemos la indiferencia del pueblo. Yo no puedo entender, pero acá dice que 23 años después las grietas no se habían reparado. Es decir, como que uno va a una reunión y escucha y sigue escuchando y sigue escuchando y sigue escuchando 23 años, no puede reparar porque no puede enfrentar aquello que está mal, que hay que cambiar, que grietas que no puede vencer. Fíjese que lo de la grieta es lo que dijo el Señor Jesucristo: todo aquel que se acerca a Dios tiene que ser sincero. La palabra sinceridad viene también de una palabra griega que se usaba cuando grandes escultores en piedra tallaban figuras humanas. En esas figuras humanas eran tan perfectas, de un tamaño de 2-3 metros, de una exactitud en los músculos, en las arterias, en las venas, que muchas personas se acercaban para estudiar la anatomía en esas figuras. Pero muchas veces en esas figuras que se esculpían y que llevaban su tiempo, lamentablemente se provocaba un accidente y se provocaba una fisura, se provocaba una grieta. Y entonces los que habían trabajado tanto tiempo decían: ¿cómo vamos a repararla? ¿Cómo vamos a solucionar este tema para poder vender esta escultura y no perder este tiempo y perder dinero? Entonces la gente ya sabía que esa escultura se cubría o se tapaba, o esa grieta se tapaba con cera. Entonces cuando iban a venderla, una persona que no conocía el negocio, no sabía del negocio, compraba una escultura pero que tenía cera. Entonces los que sabían del negocio comenzaron a entender lo del negocio, y cuando querían comprar una escultura que en general el negociante la había puesto en la parte más oscura del negocio, decían: esta escultura la quiero comprar, pero que quiero que pase la prueba del sol. ¿Cuál era la prueba del sol? Era sacar la escultura de la parte más oscura, llevarla afuera y que esa escultura fuese expuesta al sol. ¿Qué pasa con la cera cuando le daba el sol? No había prueba que pudiese resistir la cera, entonces la gente pedía una escultura sin cera. Una escultura donde no se tape las grietas. Una escultura donde no haya fisuras. Y esta es la prueba del sol, porque va a haber el sol de justicia que va a iluminar nuestro corazón. ¿Para qué? Para que pueda derretir cualquier cera que esté tapando las grietas en el alma. Y entonces la indiferencia de los sacerdotes se manifestó porque hacía ya 23 años que ellos no cambiaban. Y qué hermoso es poder decir: Señor, esta es la hora. Quiero tener un encuentro con tu palabra, con tu espíritu. Quiero tener un encuentro donde toda esa cera se derrita
y yo pueda tener un encuentro tal como soy delante de ti, sacando todo aquello que estorba, que es malo, que detiene el crecimiento, que no me deja ser íntegro. Fíjese que en la Biblia hay cosas pequeñas pero que hacen tanto mal. Yo quiero compartir con ustedes 3 cosas pequeñas que hacen mucho mal. La primera de esas cosas pequeñas que habla la Biblia son las moscas. Dice la Biblia en Eclesiastés que en el perfumista es un trabajador de un arte que hacían en grandes ollas preparando el perfume. Y dice el sabio Salomón, si una mosca cae sobre ese perfume, echa a perder todo el perfume, echa a perder todo el trabajo. Así es una pequeña locura en una persona que es entendida como sabio. Y así es la obra de Dios. Una pequeña mosca, tan pequeño insecto, puede arruinar la vida de cualquier creyente. Puede arruinar el testimonio de cualquier creyente que quiere crecer. Pequeña mosca. Pero en segundo lugar, algo pequeño que la Biblia habla es la pequeña cantidad de levadura que leuda toda la masa. La levadura como figura que el Señor ha usado para mostrar el pecado, arruinando toda la masa. La pequeña cantidad de levadura son los pequeños pecados que nos permitimos, las pequeñas grietas que entran al alma, los pequeños pecados ocultos que nadie los conoce y sin embargo son aquellos que arruinan la vida espiritual. Pero en tercer lugar, las pequeñas cosas son las pequeñas zorras. Dice el libro de Cantar de los Cantares, cazadnos las pequeñas zorras. Porque las pequeñas zorras son las que hacen que la uva que está en cierne, que está creciendo, sea destruida. Por eso muchos de los creyentes no tenemos fruto. Es triste vivir sin fruto por falta de integridad. Es triste vivir con moscas muertas que hacen perder el trabajo de toda una vida. Es triste tener pequeña cantidad de levadura que hace que nos volvamos indiferentes a la palabra de Dios. Es triste que haya zorras pequeñas que han entrado entre los cultivos y han hecho que todo el fruto se pierda. Por eso hay indiferencia en el pueblo de Dios. Por eso hay indiferencia en el templo de Dios. Y por eso es que necesitamos nosotros cambiar, porque es algo íntimo, algo secreto, algo que está en lo profundo, algo que necesitamos todos los creyentes pedirle al Señor: Señor, en esta hora, muéstrame la grieta de mi vida para ser un creyente íntegro. Pero está la indicación del rey, pero está la indiferencia del pueblo, pero en tercer lugar está la imperfección que tenía el templo. ¿Cuántas grietas secretas hay? ¿Cuántas grietas que tal vez no las vemos? Y estaban dentro del templo, estaban dentro del lugar de consagración y de adoración que había sido abandonado, y teníamos que volver a abrir las puertas. Tal vez estaban quemadas, el incienso no ardía, es decir, la adoración no existía, las luces estaban apagadas y el templo tenía sus grietas. Por eso yo le invito a que podamos pensar en dónde están mis grietas. Puede estar en la parte más alta, en el techo, que nos habla de la comunión con Dios, que nos hablan de la relación con Dios, que nos hablan de la vida devocional, de la lectura de la palabra,
que nos hablan del altar familiar, de mi relación con mi esposa, con mis hijos, que me habla acerca de una vida que está consagrada, entregada completamente, que me habla de una vida que está realmente relacionada con el cielo, porque el creyente debe tener una vida que hable del cielo. El cielo debe ser la forma de vivir del creyente, porque son los principios que tenemos como cristianos. El Señor Jesucristo vino a traernos el cielo y mostrarnos cómo se vive en el cielo. Bienaventurados los que son humildes, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso nuestras vidas no debe tener grieta en nuestra relación con Dios. Pero están las paredes del templo que nos hablan de la relación con los demás, la murmuración, la raíz de amargura, no poder perdonar, estar ofendidos, tener complejos de inferioridad. ¿Cuántas grietas hay en nuestras vidas que hacen que nuestro templo no esté gozando de la verdadera alabanza, de la verdadera bendición, del verdadero fruto, de poder llevar otras personas a Cristo? Es la hora de cerrar las grietas, es la hora de volver a Dios, es la hora de cambiar, porque es la hora del mundo, donde tanta necesidad hay de que seamos sal y luz en la tierra, en medio de la oscuridad, en medio de la descomposición, para ser obedientes a la palabra de Dios. Pero no solamente la relación que está en lo alto, no solamente la relación de las paredes con otras personas, sino el cimiento, el piso. Muchas personas hoy luchan contra la seguridad de la salvación. Muchas personas que van a la iglesia y asisten a la iglesia tienen esta duda: ¿seré realmente salvo? Y hay toda una doctrina en la Biblia de la seguridad de la salvación. Cuando uno tiene dudas de que realmente es salvo, cuando uno tiene dudas donde su fe está puesta, cuando uno tiene dudas de que realmente sea un hijo de Dios, porque no crece, porque no lee, porque la lectura de la Biblia, porque el oír viene la fe, por el oír viene la fe, y por eso necesitamos más abrazar esta fe que tenemos y arraigarnos en este cimiento sólido que tiene la palabra de Dios, que es poderosa, que penetra hasta partir el alma, que descubre todo lo secreto, y por eso no necesitamos más que otra cosa que tener la palabra eterna de Dios. Por eso hablamos acerca de las imperfecciones del templo. Pero para finalizar este mensaje que nos habla de la integridad del templo de Dios, hablamos acerca de la indicación que tiene el rey, hablamos acerca de la indiferencia que tuvieron los sacerdotes, pequeñas cosas que destruyen la integridad. En tercer lugar, hablamos de las imperfecciones que puede haber en cualquier templo, pero finalmente hablamos acerca del impulso que tomó el pueblo para unirse en este trabajo extraordinario. Trabajo en conjunto, que tenía pureza, que tenía pasión, que tenía privilegio de servir. Todos se unieron, diferentes profesiones, diferentes trabajadores, diferentes formas de servir, se unieron en un bien común, que era reparar las grietas del templo. Qué hermoso cuando la iglesia de Cristo se une con sus diferentes dones, cuando la iglesia de Cristo se une con sus diferentes trabajos, y podemos empezar a edificar una iglesia cada vez mejor, una iglesia cada vez más íntegra. Podemos comenzar a trabajar en un hogar que sea más íntegro para el Señor, en un matrimonio que esté rendido completamente al Señor,
que una vida que esté completamente consagrada al Señor y poderle decir, Señor, toma mi vida para que en esta hora se cierren grietas, para que en esta hora tus ojos puedan ver lo más secreto del alma y yo pueda rendirme completamente a tus pies. Es que necesitamos consagrar nuestro corazón a Dios. Dice una anécdota de una misionera, tal vez la misionera más famosa que tuvo la República Argentina, que trabajó con Lapen, que llevó muchos niños a Cristo, una mujer, su nombre Teda Krieger. Y esta mujer de 100 años seguía predicando, y cuando cumplió 100 años la iglesia quiso reconocer sus 100 años, y la invitó, se hizo un festejo, se llevó muchos aplausos, pero lo más grande es que Dios le reconoció como una mujer íntegra en toda su vida. Cuando ella tuvo la oportunidad de ir y de ser invitada por toda Latinoamérica, en uno de los países latinoamericanos, llegó a un instituto bíblico donde estaban jóvenes estudiando la Biblia. Y cuando llegó a ese instituto bíblico, ya casi de 95 años, ella subió al púlpito y les dijo a todos los jóvenes que estaban allí que difícilmente, solamente esto lo puede decir una persona muy grande, difícilmente ella pudiese explicarle y darle conocimientos a jóvenes que tienen la mente más sana, más limpia, que tienen la mente más capaz de retener otros conocimientos, pero que ella quería explicarles, como si fuesen niños, qué significa la palabra consagrar. Consagración es la palabra que necesitamos para ser íntegros. Entonces ella saca de su Biblia una hoja de diario, y esa hoja de diario la empieza a desplegar, y a esa hoja de diario la pone sobre el púlpito. Y cuando la pone sobre el púlpito, ella comienza a caminar difícilmente hasta la hoja de diario. Y cuando llega a la hoja de diario, ella dice, ¿sabe lo que significa ser íntegro? ¿Sabe lo que significa ser consagrado para Dios? Es decir, pararse sobre la hoja de diario y decirle a Dios, Señor, todo lo que está arriba de la hoja de diario es tuyo. Mi mente es tuya. Mis manos son tuyas. Mis pies son tuyos. Mis rodillos son tuyos. Mi bolsillo es tuyo. Mi corazón es tuyo, Señor. Todo lo que soy y todo lo que tengo es tuyo, Señor. Que Dios nos ayude para que todo nuestro ser, para que este templo, que es el templo del Espíritu, pueda ser consagrado completamente a la integridad para vivir para Dios.